Y es obligado, luego de los días que tuvimos proyectando las grabaciones de Voz para el Cambio, hablar de Brasil, que no hemos comentado esto. Y quiero hacerlo de manera que se pueda entender la raíz de la situación que está viviendo Brasil. Cuando las opciones de izquierda, como lo fue el PT, incluso un partido revolucionario, con diferentes corrientes, pero que proclamaba su lucha por el socialismo, partido de los trabajadores, de clase, con un líder obrero, dejan de ser de izquierda cuando se van acercando al poder y mucho más cuando son gobierno, producen determinados efectos. Fue un proceso progresivo en el que el PT se convierte en un partido que administra el sistema capitalista de Brasil con una determinada tónica. En un momento en que habían una situación internacional favorable para la economía brasileña por los royalties, todas las posibilidades de exportación que se abrieron, Lula introdujo un plan de asistencialista, no de cambios estructurales, dejando las estructuras intactas, como también todo el sistema institucional, de mejoramiento de las condiciones de los pobres. Se dice que sacó a 30 millones de la pobreza. Eso no es tan así. Eleva los niveles de ingresos de una masa pobre temporalmente, porque no tardó en venir los malos tiempos internacionales que golpearon sobre todo al gobierno de Dilma. Pero no solo, sino que el PT optó por montarse sobre una tendencia de las grandes corporaciones brasileñas, no subordinada a la política de Estados Unidos, de expandirse en el mercado mundial y utilizar las relaciones internacionales del gobierno de Lula con esos fines. Ahí es que surge todo el tema de Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Embraer, la de los supertucanos, empresas mafiosas en fin de cuentas. Y Lula sirvió de intermediario a todo esto. Y todo eso afectó la imagen de Lula y del PT. Los primeros escándalos datan ya de algunos años de figuras muy importantes como José Dirceu, que estuvo preso por soborno al Congreso. Es decir, el PT va adoptando parte de su cúpula los métodos de la derecha, clientelismo, soborno, porcentaje de las empresas, de los contratos de las empresas, sobrevaluaciones. Y lógicamente, a pesar de la gran mística de su liderazgo, del carisma de Lula, eso lo desgasta. Y ese fenómeno, en un marco de una crisis de decadencia del capitalismo, de un capitalismo cada vez más gangsterizado a escala mundial, con una crisis crónica de decadencia que afecta a todos los sectores, eso generalmente es un caldo de cultivo, todo eso, cuando fracasan en cierta medida las opciones de cambio, o se estancan, o se deforman, surge generalmente con fuerza el extremo opuesto, la extrema derecha, la ultraderecha, el neofascismo. Eso es lo que explica la victoria del candidato neonazi, podemos decir, que gana con un 47,8% frente al heredero de la candidatura de Lula. Lula hubiera competido mejor, porque de todas maneras Lula tenía el aval del liderazgo histórico y del carisma. Y aunque estaba erosionado, tenía capacidad, pero eso lo entendió el sistema y la derecha que domina el sistema, lo entendió para cerrarle el camino e inhabilitar esa candidatura que se lanzó desde que fue perseguido y desde la cárcel misma. Y entonces se da una victoria del neofascismo con casi un 20% de ventaja en primera vuelta.
Cuando digo neofascista está claro, ahí están todas sus declaraciones, racista, homofóbico, xenofóbico, va a atropellar la emigración con vocación despótica, dictatorial, ultra neoliberal, privatizador, todo eso es el personaje esto. Más fascista incluso que lo que le anteceden en el continente dentro de esa ola derechista imperialista que ya se asentó en Brasil con Macri, se asentó, decimos, ¿no? Porque eso también está en crisis. Primero Temer en Brasil, lo que pasó en las elecciones recientes y antes en Honduras. Es decir, donde quiera que el llamado progresismo, un término muy ambiguo, entra en crisis ahí, brota con fuerza. Y en cierta medida eso es lo que ha pasado, no con esa dimensión en Venezuela, donde todavía, como hay unas raíces chavistas muy fuertes, revolucionarias en el pueblo empobrecido, está dando la pelea con fuerza contra la perspectiva no simplemente de retroceso, sino de entronización de fórmulas neofascistas y ultraderechistas mafiosas. A eso hay que entrarle con fuerza, pero eso no tiene posibilidad de estabilizarse. Las crisis de gobernabilidad van a seguir brotando en el continente y el desafío es una opción de carácter. ¿Cómo construir una opción de carácter revolucionario que supere ese capitalismo mafioso que está entronizado en muchas partes del continente? Pausamos y volvemos.